Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Vamos a oscurecer un poco la sala y vamos a presentar un pequeño vídeo que puede servir de ambientación para lo que va a ser este acto que esperamos breve y estimulante. Así que, mientras acaban de poner los micrófonos a los que van a intervenir haciendo un pequeño coloquio aquí en el estrado, y que son todos ellos gentes que trabajaron en el Madrid en diferentes posiciones, desde el subdirector Miguel Ángel Gonzalo o José Vicente de Juan, que tenía el encargo de la sección de educación y de la universidad, Natibel Preciado, reportera, entrevistadora, Ana Zunzarren, lo mismo digo, Román Orozco, que se ocupaba de muchas cosas, pero entre otras de la gente joven y de la música y de todas estas cosas, y todos ellos moderados por el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Juan Caño, al que hemos sentado en el centro. Entonces, mientras acaba de eso, se baja un poco la luz y se pone y vamos ganando tiempo. Se pone el vídeo que dura, me parece que son 4 minutos. No funciona el oscurecer. Oscurecer la sala. Los 5 años que conocemos como el Madrid independiente, desde 1966 a 1971, fueron, sobre todo, una aproximación a los cambios políticos, económicos y sociales que la sociedad española pedía cada vez con más fuerza. Una anticipación, eso sí, arriesgada, pero una apuesta fuerte y decidida por el paso hacia la democracia que estaba a punto de llegar. Las páginas del Madrid, además de pedir reformas, apertura, pluralismo y libertad, no fueron pródigas en el elogio hacia quienes entonces ejercían el poder, y eso en aquellos años no era tolerable. Para Ortega, 15 años son la medida de una generación. Para Antonio Fontán, el último director del Madrid, 36 años son un trecho larguísimo, más de 2 generaciones. El mérito está en que las palabras y los hechos del Madrid se siguen teniendo de pie, y afortunadamente también muchos de quienes participaron en aquel proyecto. La información política, laboral y universitaria, unidas al ariete que tenía como símbolo la página 3, que llegó a contar con más de 200 colaboradores, se convirtieron en un conflicto permanente con el gobierno. Rafael Calvo Serer, presidente del Consejo, y Antonio Fontán, director, con el respaldo de muchas voluntades, entre ellas la de la gran mayoría de la plantilla, se mantuvieron firmes frente a todas las presiones externas en su propósito de que el Madrid debía ser una voz independiente y reformista. Sin embargo, aquella aproximación a la democracia tuvo un precio. Llovieron los expedientes, las sanciones, los cierres temporales y, por último, la orden de suspensión que se convirtió en el final definitivo. El pretexto para esta última suspensión no fue una agresión al gobierno, ni tampoco un artículo político. Simplemente se puso como pretexto un trámite administrativo en relación con la titularidad de las acciones de la empresa. La entonces vigente ley de prensa se instrumentó en contra del Madrid. Y llegó la orden de cierre y el adiós en primera página que escribió su último director. Se luchó con tesón y con todas las armas posibles por la reapertura del popular vespertino madrileño, pero todo fue inútil. Ni la movilización de la primera y recién creada sociedad de redactores, ni las gestiones de toda índole de trabajadores, profesionales y tantas gentes amigas que se sentían solidarias con el caso del Madrid, sirvieron para que su cabecera volviera a los kioscos. Años después, nada menos que 14, el Tribunal Supremo dio la razón en justicia a la empresa del Madrid y tras mucho tiempo y dificultades se pudo cobrar una escasa indemnización, desde luego insuficiente, para sacar de nuevo el periódico a la calle. Fue un atropello, una injusta suspensión, puesto que por la vía de la insuficiencia de recursos para subsistir, un cierre temporal se convirtió en definitivo. Hoy es una buena ocasión para insistir en que la ciudad de Madrid sigue sin tener un diario impreso en papel que, como en casi todas las grandes capitales del mundo, lleve su nombre en la cabecera.
Aquellos infatigables esfuerzos de 2 años no bastaron para evitar la venta del inmueble, necesaria para hacer frente a las pérdidas, los gastos, las gestiones, los bufetes profesionales y también las reducidas indemnizaciones a los trabajadores. A toda prisa, con un entonces innovador y casi pionero sistema llamado de voladura controlada, el edificio conocido como el Escorialito del Madrid, en la calle de General Pardillas, esquina Maldonado, en pleno barrio de Salamanca, cayó sobre sí mismo y en un minuto quedó convertido en un espléndido solar que hoy hubiera hecho las delicias del negocio inmobiliario. Comenzó entonces una larga batalla jurídica y política para cobrar la indemnización que se alargó más de 20 años. Ambientación que hemos suministrado en forma de vídeo, vamos a mantener todavía, disfruten ustedes en una charla convencional con sus más próximos, porque estamos haciendo un poco de tiempo, según se me ha dicho, porque está llegando con alguna dificultad por el tráfico o algo así, el secretario de Estado para la Memoria Democrática, al que no queremos hacerle el agravio de que llegue con el acto empezado. Así que se encienda la luz y hablemos de manera convencional entre nosotros mientras acaba de llegar el secretario de Estado. ¿Que se ha olvidado? No, que hemos hablado con él. Hemos sido llamados por él, que está llegando. No seas perverso, no seas perverso. Bueno, el asunto va a consistir, en vez de una serie de monólogos seguidos uno detrás de otro, pues vamos a hacer un coloquio, que es lo que se hace ahora en todas partes. Todos los programas de televisión son coloquios. Bueno, pues un coloquio. Y que va a moderar, como he dicho antes, Antonio Caño, que es el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Perdón, ¿en qué estaría yo pensando? Antonio Caño fue director del País y además fue el que me echó del País, o sea que es inolvidable. Juan no me ha echado de ningún sitio. Entonces, ay Dios mío, es que hay que concentrarse. Entonces, van a ir contando un poco, pues algunas de las cosas o de los factores diferenciales que tenía ese periódico y que intentaba impulsar. No era fácil y, como se ha dicho también en el vídeo, pues, ¿por qué lo cerraron? ¿Por qué tal? Bueno, pues yo siempre dije, no había espacio para hacer un periódico de oposición. Lo cerraron por falta de calor en el elogio a Franco. Era visible la falta de calor, no éramos fervorosos y eso pues se pagaba, y se pagaba a un precio muy alto. Querido secretario de Estado. Ah, no, que no eres el secretario. Quítate la mascarilla para que te vea la cara. A ver, si es que venís enmascarados, si es que así no se puede. No hay manera de hacerse cargo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Has visto al secretario de Estado a la entrada? ¿Estaba haciendo tiempo? Bueno. Entonces digo que... Yo no creo que sea de recibo esto de esperarle. O sea... Que cada uno va a dar alguna referencia personal de su implicación en el proyecto y eso que acabo de decir, y repito, factores diferenciales. ¿Qué pasaba? Ahora sí, ahora llega el secretario de Estado y
Es que encima, bueno, es que encima te he confundido porque, claro, como venís así, he creído que Antonio Miguel Carmona eras tú y, claro, ha habido un momento de confusión. Pero ya está todo resuelto. Querido Juan, si eres tan amable de armar un poquito esto, yo te ayudaré porque sabes que soy bastante intervencionista. Seguro. Así que adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar por haberme elegido para este maravilloso acto. Realmente, una pequeña reflexión antes de dar la palabra ya a empezar el coloquio. A mí me parece que en un país de tan frágil memoria como el nuestro, el hecho de que estemos aquí 50 años después, medio siglo después, acordándonos de un periódico que ha cerrado, es casi un milagro. Es casi un milagro. Pero si consideramos que no era un periódico, para mí el Madrid no fue un periódico, fue un anhelo de libertad empaquetado en un periódico. Fue un anhelo de libertad convertido en vespertino, un periódico vespertino. Las personas que me acompañan, todas ellas ocuparon puestos de relieve en ese periódico y participaron de ese anhelo de la libertad. Sin más, quiero que empiece a empezar el coloquio, quizás con Miguel Ángel Gozalo, que, como sabéis, era su director del periódico, pero que ha sido todo en el periodismo y un gran maestro de periodistas y mi mentor durante mucho tiempo. Miguel Ángel. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo, como todos los que estamos en este lado de la tarima, estoy no solo agradecido a vuestra presencia, que es muy de agradecer y muy importante, sino con un punto de melancolía, recordando que hace exactamente 50 años cerraron el Madrid. Hace poco un compañero más joven me preguntaba que qué sentimos aquel día. Y le he dicho, pues muy sencillo, que había que hacer el periódico, el último periódico. Y naturalmente nos pusimos a la tarea, había que cuadrar la portada, orden de cierre al diario Madrid, había que buscar la ilustración para la página tercera, había que poner, y reservamos naturalmente una editorial que escribió Fontán, que decía adiós con puntos suspensivos. Bueno, esos puntos suspensivos están hoy aquí. El Madrid no murió. El Madrid, que efectivamente había sido un intento de hacer un periódico plural e independiente y reformista, como se dice en el vídeo, pues siguió adelante con todos nosotros en otros puestos y siguieron nuestras carreras. Pero aquel día fue un punto de inflexión. El Madrid dejaba de salir, sí, hubo intentos, pero ya lo demás, lo que hubo después es oficina. Lo que había muerto era esa ansia de libertad que ha empaquetado Juan Caño en sus palabras, ¿no? Y después del Madrid nosotros todos podemos contar, pero yo no creo que sea bueno, ni conveniente, ni oportuno, ni nos dé ninguna satisfacción recordar las batallas, los 17 expedientes que sufrió, los 2 cierres consecutivos por el artículo de retirarse a tiempo, ¿no?, al general de Gaulle, que, como yo cuento, éramos tan impetuosos y tan locos, en el buen sentido de la palabra, que cuando Calvo Serer nos dio, a mando de Miguel y a mí, que estaba de director en aquel momento, porque Fontán se había ido a alguna cosa de los latines que le gustaba, nos dijo que si lo podíamos publicar, si íbamos a publicarlo, esas cosas que se dicen, ¿no? Y qué nos parecía. Y Amando y yo dijimos, hombre, ¿por qué no le quitamos la palabra de Gaulle? ¿Por qué no decimos no al general, que se entiende más? Pero claro, había una persona en el periódico llamado José María de Santes, que era el abogado de la casa, que sabía mucho y que sabía mucho de ley de prensa, y dijo, hombre, yo creo que eso sería complicar las cosas. Así todo no se consiguió que no se complicaran las cosas y se cerró, como saben ustedes, por 4 meses y ya eso ya fue una carrera hasta que llegó lo que yo he llamado en un artículo de un periódico
que les van a dar a la salida, un ejemplar que hemos hecho con lo más destacado del periódico y definiendo un poco su perfil, el cañonazo final. El cañonazo final pues ya llegó con la orden de cierre, y a mí me lo había anticipado Fraga Iribarne, que es un hombre importante en la historia de España y que no le vamos a discutir su valor. Trajo la ley de prensa, pero naturalmente una ley de prensa que tenía un artículo 2 muy restrictivo, que fue el que nos aplicaron constantemente en el Diario Madrid. Y ya Fraga, pues yo tuve la ocasión de ir a verle, porque yo pasaba de un periódico a otro, me iba de informaciones a Madrid, y me dijo: hombre, celebro mucho que usted se vaya, pero le advierto una cosa, dígales a sus amigos, mis amigos eran Calvo Serer y Fontal, que yo tengo preparado el cañón y que lo dispararé en el momento oportuno. Imagínense a una persona que acababa de encontrar un nuevo empleo, ese vaticinio tan sombrío, ¿no? Pero se lo dije a Calvo y a Fontal, le dije: oye, que creo que tiene... Bueno, y me habló también de Trevijano, pero no quiero repetir aquí sus palabras porque no está él para que las escuche. Y bueno, nos fuimos, y efectivamente el cañón giratorio, que es como llamó Chamorro a Fraga en un libro de conversaciones, efectivamente se disparó. Y el Madrid pues vivió, y aquí está más gente que estuvo allí, está Federico Isar, que le veo ahí al fondo, y Urbaneja, está la gente que habló con él. Fue muy plural. Y yo creo que la característica de Madrid, que tenía unos excelentes escritores en la página 3 y unos excelentes periodistas en la redacción, a todos los cuales, como es natural, echamos de menos, pues se caracterizó porque tenía convicciones. Yo siempre me acuerdo de una novela que leí de jovencito sobre el periodismo, que llamaba La calle de la aventura, en la que un redactor jefe llamado Bellamy le dice al protagonista que quiere dedicarse al periodismo: bueno, está muy bien eso que usted me propone, pero le digo una cosa, no tenga convicciones. Las convicciones han hecho más daño al periodismo que la bebida. Bueno, pues yo creo que el Madrid tenía convicciones, las mantuvo hasta el final, y quiero decir, hablaremos de más cosas del Madrid, pero yo a manera de introducción quiero recordar eso, que en ese sentido los que compartimos aquella aventura, aunque un día se cortara abruptamente, fuimos muy felices por contribuir en una parte muy modesta a hacer bueno esa frase de Milán Kundera: la lucha del hombre contra el poder es de la verdad contra la mentira, ¿no? Por favor, no aplaudan más. A mis compañeros tampoco. O sea, sigamos el coloquio. José Vicente, no. Realmente, ¿por qué se cerró el Diario Madrid? Es decir, hay gente, acaba de decir Miguel Ángel, que es porque era parco en el elogio. Indudablemente. Yo creo que ese es fue una de las razones fundamentales, que es que el periódico, pues, en fin, casi se explica mejor con un ejemplo. La gran manifestación de la Plaza de Oriente, de adhesión del 10 de tal, no me acuerdo del año ahora mismo. Entonces, 1970. 1970. 17 de diciembre. 17 de diciembre, a la que estuviste allí, ¿no? Tú estuviste. Naturalmente. Para cubrirlo para el periódico. Cogido del brazo de Pedro J. Bueno, pues eso es ese día, que fue una acción de adhesión inquebrantable al generalísimo y tal, pues todos los periódicos al día siguiente, El Hueco, ¿no? Los periódicos, o sea, El Ya, el ABC, de Hueco, no me acuerdo quién era el otro. La Vanguardia. La Vanguardia, tal. Bueno, todos dieron portada del acto, Franco en el balcón, saludando, la manita y tal. Y nosotros lo dimos en la primera página, sí, pero en un recuadrito así, y en la parte inferior derecha del periódico. Bueno, esto era un agravio, era considerado deslealtad, era considerado tal. Pero además de por la falta de elogio, que este es un ejemplo, pero
como esos hay 50 o 60 o 100 casos en los que tratábamos la información de una manera distinta a lo que era la obligatoriedad o la línea que seguían todos los periódicos. Pero eso nos pasaba con la crónica política que hacía Federico Isar, y esto nos pasaba con muchas cosas. Y yo creo que junto a esas dos cosas había dos cañones, ya que tú has citado eso, que eran dos martillos pilones sobre el gobierno. Uno era la educación, la información de la Universidad de la Educación, que a la estación me ocupaba yo de hacerla y en la que me ayudaron muchísima gente del Colegio de Doctores y Licenciados, Luis Gómez Llorente, Óscar Alzaga, en fin, un montón que está aquí hoy también. Mucha gente me ayudaba. Y yo hice una red en todas las facultades, en toda la Universidad Complutense, en la que a las 1:30 de mediodía me llamaban por teléfono y me contaban qué había pasado en el aula, no sé qué, había habido un tal. En tal sitio había habido un salto contra la policía. La policía había entrado en la Facultad de Económicas. Y eso lo publiqué. Yo, desde un teléfono, lo comunicaba al Madrid, alguien me lo recogía y se publicaba esa misma tarde lo que había pasado por la mañana. Esto producía un desconcierto y un cabreo, con perdón, monumental en el gobierno. Y junto a esa información de educación y universidad, que fue uno de los pilares, yo creo, en donde se manifestaba el deseo de libertad y el deseo de un cambio y de una nueva España, estaba la información laboral. La información laboral era otro martillo pilón sobre el gobierno, que hacía Jesús Carnicero, y entonces por el periódico pasaban, aparte de que dentro del periódico había gente de todo tipo, o sea, dice Fontán que decía Amando de Miguel que el Madrid era un gran olivo, y en ese olivo había muchos mochuelos, que eran de distintas razas, venían de distintas familias. Y de pronto se murió Franco, alguien dio una palmada y cada mochuelo se fue a su olivo. Y esto es lo que pasó en el Madrid. Allí había gente de comisiones obreras, que alguno está aquí, gente de UGT, en fin. Entonces, por el periódico pasaba todo el movimiento laboral en España buscando los sindicatos de verdad, no los verticales, pues pasaban por las páginas del Madrid todos los días, ¿no? Bueno, yo creo que para no... Una de las imágenes que se nos ha quedado grabados a todos y que es fundamental para comprender la transición es la imagen de la voladura del edificio del Diario Madrid. Natibel es especialista en voladuras. Pues es verdad que fue muy simbólica y que da una idea de lo que era el Diario Madrid. Yo, ahora que me están preguntando colegas muy jóvenes varios detalles sobre cómo funcionaba aquella época, cómo se hacía el periodismo, por qué había tantos mochuelos en el Madrid, pues es un poco el símbolo de la voladura. Se juntaron varios intereses. La parte simbólica espectacular, el régimen había volado un periódico que defendía las libertades, los intereses económicos de un empresario que quería volar un edificio para hacer otro y ganarse un dinero, y el espectáculo de que vimos desde el edificio de enfrente, toda la prensa extranjera, todos nosotros, muchos llorando de la emoción. Es decir, aquello fue un cierre simbólico de algo que había que estudiar con mucho detenimiento para entender lo que era el tardofranquismo en esa época. En el Madrid coincidieron los intereses de los propietarios, de Faces, que eran monárquicos, de Don Juan, liberales, había demócratas cristianos, había gente del Partido Comunista, yo creo, de jóvenes de comisiones obreras, jóvenes como yo, que yo no tuve ningún cargo importante, decías, todos tuvimos cargo importante, yo empezaba en ese momento, y eso fue como el preludio de lo que fue luego la transición. Todas esas personas que estábamos reunidas en el Madrid y queríamos defender la libertad de expresión y determinados derechos, coincidíamos en ser antifranquistas. Eso era clarísimo. Los monárquicos, los de comisiones, los de la FUDE, los periodistas de a pie, absolutamente todos éramos antifranquistas. Eso era un hecho incontestable. Hasta los falangistas, había falange auténtica. O sea, que para estudiar lo que era
el final del franquismo, pues el diario Madrid es un ejemplo de libro para saber los intereses que nos unieron. Y ese objetivo tan importante que era luchar contra la dictadura y traer la libertad de expresión y la democracia a España es lo que hizo posible luego la transición. Lo que diferenciaba el periódico Madrid de otros muchos medios donde también había defensa de la libertad de expresión y había gente como nosotros, era lo que ha dicho José Vicente, la información laboral, la información del Tribunal de Orden Público, que se daba también habitualmente, cosa que en otros periódicos no se daba, los encierros de las mujeres de los presos en las iglesias, los curas obreros. Yo entrevisté a todos los curas obreros de aquel momento, al padre Gamo, a tantos otros. Entonces, ese fermento de lo que hizo posible la transición, que es que la mayoría de los españoles, la mayoría casi absoluta, menos los extremistas de izquierda o de derecha, querían luchar por la libertad y traer la democracia a España. Eso hizo que todos olvidasen sus intereses particulares, que es lo que pasó después en la transición con los partidos políticos, y empujasen hacia el mismo lugar, hicieran posible, se pusieron de acuerdo para conseguir un fin superior, que era el de la libertad y la democracia. El Madrid fue un pequeño experimento de lo que fue después la transición. Hablando de la transición, creo que Ana tiene una propuesta que hacer a la fundación del Periódico Madrid, ¿no es así? Sí, yo creo que la fundación va a tener un edificio maravilloso en Larra, en la calle Larra, que estará a punto de terminarse, y ahí se van a dar cursos de formación. Y a mí me gustaría sugerir que se diera justamente sobre la transición, se enseñara a los periodistas qué supuso la transición y que la analicen y la estudien, sobre todo el periodo del 75 al 78, desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la Constitución, porque yo creo que es muy importante. Creo que la transición fue un éxito, aunque ahora querramos reescribirla o inventarla otra vez. Creo que no fue una accesión de la dictadura, no fue una rendición de la oposición democrática, todo lo contrario. Yo creo que fue un enorme esfuerzo generoso y, con sus sombras, que permitió conseguir la libertad, que era lo que intentábamos, como decía Natibel, si lo que queríamos era la libertad y la democracia. Entonces, yo creo que esto hay que enseñarlo a los jóvenes periodistas, porque creo que no lo saben del todo, que han pasado por las facultades este periodo sin explicarse. Y yo creo que es muy importante que, como dice el poeta Francisco Rines, que no podemos seguir como que no hubiera pasado nada. Es que pasó la transición y se consiguió la libertad y la democracia, y esto es muy importante. Y otra cosa también, José, a lo mejor también explicarles que profundicen más en el movimiento universitario, que fue impresionante, y que en el 69 nos llevó al estado de excepción, a decretar el estado de excepción por la revuelta de las universidades. Entonces, yo creo que todo el mundo sabemos lo que fue en mayo del 68 y no tanto de lo que fue el movimiento por la lucha de la libertad de las universidades. Veo que me miras Sí, como porque director de la eres Fundación, claro, ¿cómo lo vas a llevar? Con la venia del presidente yo creo que tomo nota, ¿no?, de que este es un tema que podemos hacer. Tenemos unos antecedentes estupendos sobre lo que fue el caso del Madrid, que son 2 tesis doctorales espléndidas, una de Carlos Barrera, que hoy nos acompaña, del profesor catedrático de la Universidad de Navarra, y otra de un catedrático de la Complutense, Ildefonso Soriano, y luego ahí también nuestro patrono Javier Fernández del Moral ha ayudado mucho en eso. Entonces, tenemos muy bien estudiado lo que fue el caso del Madrid, y yo creo que tomo nota de esto que me dices para que trabajemos en esa línea en los años inmediatos, ¿no?, a partir de ahora, en esa faceta que tú planteas. Me parece muy bien. Es que creo que la democracia está en un momento muy crítico
y necesita un nuevo periodismo. Y ahora, en este momento, todo está mezclado, la verdad, la mentira. Entonces, no es verdad que la transición fue una gran noticia falsa, no. Fue verdad. Es un nuevo existió. Naturalmente, naturalmente. Necesitamos un nuevo periodismo. La diferencia de cómo se informaba en aquel tiempo a cómo se informa hoy es notable, Román. Sí, yo voy a poner dos ejemplos porque creo que es lo que mejor puede ilustrar lo que se hacía antes de la llegada de Antonio Fontán y su equipo de periodistas. Pero nuestro amigo no estaba bien visto. No estaba bien visto. Tampoco había hecho méritos extraordinarios para no estar bien visto. Pero eso le costó que cuando llegó el momento del servicio militar le recibieran con los brazos abiertos y tuviera que estar prestando servicio a la patria, ¿cuántos meses? Todos, 24. 24 mesecitos, parte de los cuales pasó a la sombra. Pero bueno, perdón. Yo quería poner un ejemplo de cómo se informaba la prensa de la época antes de la llegada de Fontán y el equipo que consiguió integrar en el Diario Madrid una noticia tan importante como un B-52 que se estrelló en Palomares. Me voy a servir de la chuleta para que no me tenga que rectificar Miguel Ángel. El 17 de enero se produce ese accidente. El B-52 cae en los alrededores de Palomares con 4 bombas nucleares. Hasta el 24 de enero, el Diario Madrid no informa de que ha habido ese gravísimo accidente cuyas consecuencias todavía hoy se están recordando. Simplemente se habla de que hay restos de un avión que se ha estrellado en Almería. El día 25, al día siguiente, se habla esa frase que se repetía con otro tipo de noticias, normalidad en la zona de Palomares. Esto se solía hacer también con, por ejemplo, huelgas que no se habían anunciado, sin embargo, se decía normalidad en la cuenca minera de León. Pero ¿cuándo había habido anormalidad? Por eso. Vuelven los mineros al trabajo, pero ¿cuándo se habían ido? No se había dicho. Tranquilidad en las provincias de las plazas del norte de África. ¿Pero qué intranquilidad había habido ahí? Ninguna. Y termino, ya 2 meses después, el 8 de marzo, hay una información muy curiosa, un titular, que dice: en la Puerta del Sol se recoge la misma radioactividad que en Palomares. Es absolutamente falso, ¿no? Bueno, aparecía con una foto del embajador de entonces de los Estados Unidos y con el inefable Fraga Iribarne, aquel que me echó, como saben, Miguel Ángel, de su despacho. Y había otro anuncio, que estaban en bañador los dos, y había otro anuncio, otro titular que me hace muchísima gracia. Con agua y jabón, era una información, con agua y jabón se podrá eliminar la radioactividad de los zapatos. En fin, eso era cómo se informaba antes de la llegada de Fontán. Y luego otra pequeña anécdota, y para recordar además a 2 compañeros del periodismo que luego terminaron trabajando en El País, que son Juan Villarín y Jesús de las Heras. En una de las cosas que yo aprendí en el Diario Madrid es que el director me movió por distintas secciones y una de ellas fue la de sucesos. Entonces, habitualmente en esos años había no se podía llamar una rueda de prensa, yo diría, recordándola ahora, que era una reunión de amiguetes, casi todos ellos, porque conocían a los 2 o 3 funcionarios que estaban dando esa información en un pequeño despacho en el lateral izquierdo del edificio de la Puerta del Sol, donde moraba, como sabéis, aquel conocido comisario Yagüe, y sobre las 9 de la noche acudíamos los periodistas allí. Yo los primeros días que fui, recuerdo que no soy muy aficionado a la chaqueta, como pueden ver, me había comprado una para ir un poco, en fin, a tono con el oficio, y cuando llegué me senté, era como una mesa camilla, y los 2 policías que había dijeron: no, hoy no ha habido prácticamente nada, un pequeño hurto, un robo, un tirón, un accidente de tráfico. Se produjo un silencio tal, digo, bueno, pues está terminado, como aquí se ve que son amigos, yo me marcho al periódico, y efectivamente al día siguiente lo que me encontraba es que había habido, por ejemplo, recuerdo un caso que era un tiroteo entre 2 familias en un poblado de las afueras de Madrid,
en donde habían muerto creo que 2 o 3 personas y varios heridos. Entonces, bueno, no sé quién era mi jefe, me imagino que me llevaría una bronca, pero le expliqué qué era lo que sucedía. Lo supe más tarde. Primero, yo fui al lugar de los hechos, como se hacía entonces, visitaba siempre el lugar donde se habían producido aquellos incidentes tan graves, y recuerdo que un joven, más o menos de mi edad, se me aproxima y me da las gracias por ir allí a darle el pésame a la familia. Resulta que eran de mi pueblo, lamentablemente, pero bueno, yo le tuve que decir que era periodista. Y la otra cosa es que supe que cuando yo me iba, los comisarios aquellos tan encantadores le decían a los periodistas que se quedaban allí lo que había sucedido realmente, que había habido un crimen, que había habido 2, un tiroteo, en fin, todo tipo de cosas. Con lo cual en Madrid no solamente no era informado, sino que era engañado. Te daban un pisotón, que se decía entonces los otros periódicos. Y afortunadamente no me despidieron por esos pisotones. Y entonces yo quería agradecer que tanto Juan Villarín como Jesús de las Heras, a los pocos días de darse cuenta de la jugada que me estaban haciendo, me llamaban al periódico y me decían: oye, te han timado, ha sucedido esto, y gracias a eso el Madrid podía competir más o menos en igualdad de condiciones en ese terreno. Durante los últimos 5 años gloriosos del Diario Madrid, yo no trabajé en el Diario Madrid, y lo siento muchísimo, porque era corresponsal en Londres. Y con permiso de Miguel Ángel voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió en Londres. Vino de visita el ministro de Información y Turismo de aquel tiempo, señor Sánchez Bella, y el embajador nos convocó a los corresponsales para hacer una reunión con el ministro. Entre los corresponsales acababa de llegar y unirse al cuerpo de corresponsales en Londres Miguel Ángel Aguilar como corresponsal del Diario Madrid. Nada más comenzar la charla, el ministro Miguel Ángel osó, en aquel tiempo había que osar, interrumpirle diciéndole: señor ministro, cuando un árbol se quema, algo nuestro se quema, y cuando un periódico se cierra, algo nuestro se cierra. El ministro no sabía por dónde salir. El embajador marqués de Santa Cruz puso los ojos así de plato, y el ministro lo único que pudo decir es: yo no vengo como ministro de Información, vengo como ministro de Turismo. Y solamente hablaré de turismo. Bueno, ¿cómo estaba la situación con los corresponsales extranjeros con respecto al Diario Madrid? Hombre, yo creo que eran todos excelentes. Era la ventana que teníamos al exterior, aunque teníamos un corresponsal interior fantástico que era Pepe Oneto, que a través de la agencia France Press nos facilitaba una información de primera mano. En ese sentido, a Pepe siempre se le echó mucho de menos cuando... Pero ¿te acuerdas de Miguel Ángel? Que para nosotros, se lo decíamos a los corresponsales extranjeros, sobre todo ya en el momento, los peores momentos del periódico, cuando estábamos a punto de que nos cerraran, les reuníamos, les explicábamos la situación y luego les arengábamos diciendo: como dice la ley de principios del movimiento, en su preámbulo, dice: yo, Francisco Franco, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. Y yo les decía: y ante la prensa extranjera. Porque la prensa extranjera sí que le podía pedir cuentas. Y de vez en cuando se las pedía. Y después, el Madrid tenía 2 escuelas. Y esa fue la síntesis que consiguió Fontán y los que estamos aquí, y mucha gente más probablemente, que es fundirlas sin que se rompieran las costuras, ¿no? El Madrid que heredamos, el Madrid de Juan Pujol, entonces se decía Pujol, era un periodista del régimen de los más vibrantes y más... Había hecho periodismo en la guerra y era un articulista muy enérgico y muy potente. Y este señor consiguió que el régimen le dejara levantar un periódico sobre las ruinas del Heraldo, que fue el Diario Madrid, ese de la calle General Pardiñas, el Escorialito, como le llamaba Enrique Herreros, el humorista, uno de los antecesores de Chumi Chumi en las páginas del periódico, y que fue, todo el mundo cuenta esa anécdota, que cuando vio que se acababa el edificio, que era un edificio muy brillante, se acercó, se atrevió a ir a ver al señor Pujol, que era una persona que tenía fama de que pagaba una parte en salario y la otra en amabilidad, y era un empresario muy listo,
pues le dijo: don Juan, en fin, usted ya se ha construido su Escorialito, a mí me gustaría comerme mi huevo frito. y entonces el señor Pujol hizo un periódico muy vigoroso. Los más veteranos de esta sala, entre los que me cuento, conocimos aquel primer periódico de Madrid. Era un periódico muy característico de Madrid, con mucha información local, con muchas cosas diversas. Las noches de Madrid eran míticas. Que diga dos cosas. Toda la juerga que se pasaba, lo que son ahora las páginas de Ola, estaban en las páginas de Madrid. Y esa redacción tuvo que fundirse con los nuevos que íbamos llegando, que naturalmente encontramos allí no siempre la colaboración que se necesitaba, pero también la hubo. Quiero recordar hoy a un periodista excelente llamado Joaquín Bardavío, que ha muerto hace poco, y que fue el hombre enlace entre las dos redacciones, el amigo de Calvo Serer, y procedía del otro grupo. Y naturalmente, entre las joyas que allí figuraban, había gente muy valiosa que no tenemos por qué menospreciar en absoluto, ¿no? Al contrario, gente muy brillante. Y entre los corresponsales, decías tú en Londres coincidiste con Jesús Pardo. Los corresponsales que estábamos en Londres en aquel tiempo era Alfonso Barra por ABC, Jesús Pardo inicialmente por el Diario Madrid hasta que llegó Miguel Ángel. Después estaba Felipe Mellizo por el Pueblo. Manuel Adrio por Piresa, José Antonio por Televisión Española. Sí, pues es que Pardo era una figura... Jesús Pardo fue una gran figura. Sí. Era un escritor. Belveser. Bueno, Belveser en París. Tuvimos unos corresponsales excelentes y toda esa gente se sumó y le dio al periódico un prestigio y una urdimbre fantástica para ser un periódico muy competitivo, que lo era, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ya a punto de dar la palabra a la gente seria que está en primera fila para que esto termine y nos tomemos nosotros en algunos momentos desentonamos. Bueno, pero yo quería decir solo una palabra para reconocer que en el Madrid se produjo una circunstancia extraordinaria, que fue que una gran parte de la redacción, éramos 30 redactores, los que firmamos la sociedad de redactores, que yo era el presidente, éramos 30 redactores y en total la plantilla eran unas 150 personas. 209. 209, perfecto. Bien, entonces, no fue un movimiento solo de la redacción. O sea, en la defensa de la empresa y en la defensa de la continuidad de Antonio Fontán estuvimos los redactores, estuvo la administración y estuvieron especialmente los talleres. O sea, que no fue una cosa elitista de estos chicos de la redacción, que son unos pijos, que vienen de la universidad, que no sé qué. No, fue un movimiento también global de todo el cuerpo y es impresionante, como dice Miguel Ángel, a veces que esto va contra la ley de la gravitación laboral, ¿no? Que todo el cuerpo del periódico, quitando 20 o 30 personas, los 109 menos 30, todos apoyamos la continuidad de Antonio Fontán como director y apoyamos a la empresa en sus reivindicaciones y en su actitud. O sea que, bueno, ya está. Y no nos dejamos seducir. Déjame recordar que cuando había asambleas en los talleres, Trevijano se subía a las bobinas de papel y decía: no olvidéis que somos compañeros de viaje. Fuimos compañeros de viaje hasta la voladura. De hecho, yo era presidente de la sociedad de redactores, me subía con Trevijano a la rotativa, a arengar a la gente, y entonces yo era presidente de la sociedad de redactores y miembro del comité de empresa. Es decir, se producían unas simbiosis extrañas que en ningún otro medio de comunicación, en ningún otro periódico se producían, ¿no? Bueno, quería decir que poner un ejemplo de esto que ha mencionado Nativel, informar de lo que no se informaba. Por ejemplo, cuando la muerte de Enrique Ruano, la madre viene a poner una esquela, quiso poner una esquela de la muerte
y se la rechazaron en todos los periódicos. Apareció en el Madrid una señora elegantísimamente vestida, que era la desolación encarnada, y con la única pretensión, no sé por qué la recibí yo, que no era de la administración ni recibía esquelas, pero bueno, por alguna razón estuve ahí y le publicamos la esquela. ¿No? O sea, cosas que no se hacían, pero que la decencia nos obligaba a hacer. Entonces, estamos contentos de habernos comportado como nos comportamos. Y valió la pena hacerlo. Y había una división grande que decía, nos han timado, y había otro grupito que decíamos, a nosotros no nos timan. Pues bien, 50 años después no nos han timado. Los desahuciados y náufragos del Madrid son ahora en la Fundación del Diario Madrid los propietarios del edificio que estamos rehabilitando, al que serán todos ustedes invitados para poner en marcha un montón de actividades y de proyectos. Y sabemos y hemos experimentado con exactitud que la libertad no se consigue de una vez para siempre, que está sometida a los agentes de la intemperie, a la corrosión. Y por eso el periodismo, que es tantas veces incitado a adoptar todo tipo de causas, hay una de la que no puede desertar, que es la defensa de la libertad. Y en eso nos vamos a mantener. Y con esto... Hombre, tengo que decir que en estos 20 años, desde que se creó la Fundación Diario Madrid, 20-25, desde que se creó primero la Calvo Sirera y luego la Madrid, que se fusionó con la Calvo Sirera y tomó el nombre de la Fundación Madrid, pues en estos 20 años se han hecho más de 500 actividades, presentaciones, seminarios, debates políticos, hemos acogido a los partidos políticos en sus debates electorales, tenemos un premio de periodismo muy prestigioso que han recibido Vargas Llosa, Juan Villoro, Francesc de Carreras, en fin, una nómina verdaderamente brillante, Marta Gessen. Se han hecho conversaciones, seminarios, jornadas taurinas, porque nos hemos declarado taurinos. Hemos prestado mucha atención a la ciudad de Madrid con exposiciones y hemos hecho muchas exposiciones sobre fotoperiodismo. Hemos colaborado con Aspen Institute también con actividades y somos miembros de la Asociación Española de Fundaciones, que también ha celebrado en nuestra casa muchas actividades. O sea, que en estos 20 años hemos hecho muchísimas cosas que son la base de lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Muy bien, pues con ese apoyo de lo que veníamos haciendo y con el salto que vamos a dar con las nuevas propuestas, configurando, por ejemplo, un instituto de estudios sobre los medios de comunicación, una escuela de posgrado y centro de formación profesional y otras cuestiones, y una serie de acuerdos con universidades españolas, como es el caso de la Complutense, a cuyo decano voy a dar la palabra, y de otros países como la Universidad de Columbia, con su prestigiosísimo máster o escuela de periodismo. De manera que, querido decano, si eres tan amable de decir unas palabras de aliento, habida cuenta de que tu facultad ha cumplido también 50 años y que acabamos de firmar un acuerdo para cooperar la Fundación y la facultad. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes, señor secretario de Estado, querido presidente de la Fundación Diario Madrid, queridos compañeros de la profesión periodística, amigos todos. En primer lugar, antes de comenzar lo que es las palabras que tengo aquí escritas, quería expresar mi placer por estar aquí rodeado de auténtica historia del periodismo de Madrid, que es historia del periodismo español. Estoy abrumado. Yo, obviamente, cualquiera de los que están aquí presentes sabe mucho más de periodismo que el que les habla. Así que estoy, aprendiendo, que es de lo que se trata, ¿no? La Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense de Madrid,
como ha dicho también el presidente, pues ha cumplido ahora mismo 50 años también desde su creación, ¿no? Y es un placer para nosotros, para la facultad que represento, pues estar aquí en este acto conmemorativo del 50 aniversario del cierre del Diario Madrid, un cierre triste, como se ha dicho claramente, y que, bueno, pues este Diario Madrid, desde cualquier punto de vista, ha sido el paradigma de la lucha por la calidad periodística. Nosotros, desde la Facultad de Ciencias de la Información, desde el año 71, pues compartimos con la Fundación, en este caso del Diario Madrid, pues ese compromiso con la calidad, ¿no?, del periodismo. Como digo, el 16 de octubre del 71, poquito antes del cierre del Diario Madrid, es cuando se creó la facultad, con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de creación, ¿no? Así que, bueno, pues se crea una facultad y se cierra un periódico. Noticias buenas, noticias nefastas, ¿no? Bueno, pues se compaginan en un periodo muy corto de tiempo. Creo que estaremos de acuerdo en que hoy las facultades y la profesión periodística no pueden permanecer al margen de los retos de la comunicación. Son muchos los desafíos a los que se enfrentan los profesionales del presente y los del futuro. Desde el impacto tecnológico y la transformación de la industria de los contenidos hasta los retos de la desinformación en redes sociales, pasando por la necesaria defensa de las libertades informativas, que desgraciadamente cada año se llevan por delante la vida de demasiados compañeros. Por tanto, resulta estratégico tomar como objetivo prioritario la defensa del periodismo como profesión independiente y su ejercicio libre como referencia de calidad de las sociedades democráticas. Y creo que las instituciones académicas, como a la que pertenezco, son las perfectas aliadas en la búsqueda de la calidad en el conocimiento científico y en la práctica de la información periodística. Una profesión cada vez más compleja y comprometida, que valora el acervo científico acumulado en las aulas y las investigaciones de los últimos 50 años, que han sido muchas y muy útiles. Toda la investigación, tanto la empírica como la más especulativa o teórica, interesa especialmente para la mejora de la actividad profesional. Y, como digo, ese acervo debe ser aprovechado por el sector profesional de los medios de comunicación en su conjunto. En ese sentido, cabe destacar, como ya se ha comentado anteriormente, que el cierre del Diario Madrid fue objeto de estudio en nuestra facultad, como en el caso de la tesis doctoral defendida por el profesor Ildefonso Soriano, Historia y Realidad del Diario Madrid. El profesor Ildefonso Soriano, que a día de hoy sigue impartiendo docencia en la facultad. Y también se ha mencionado, por supuesto, todos los textos, entre otros, de Carlos Barrera, también aquí presente, pues que nos acompaña y que realmente, bueno, pues yo creo que también tienen muchísimo interés a cualquiera que se acerque al mundo académico desde el punto de vista del periodismo. Puedo afirmar, yo creo que desde la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo de calidad que hay que defender y promover como parte de nuestra responsabilidad social como institución pública de referencia. Hace unos días, como ha comentado el presidente, se firmó un acuerdo entre ambas entidades, la Fundación Diario Madrid y la Universidad Complutense, por parte de nuestro rector, que permite la continuidad de esta colaboración en forma de proyectos de investigación, de becas, de prácticas, de cualquier tipo de actividad entre la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación Diario Madrid. Se trata, por tanto, de avanzar juntos para lograr los objetivos comunes que tenemos. Siempre la Fundación tendrá a su lado a la facultad para apoyar aquello que siempre han defendido ambos, el periodismo de calidad. Y poco más tengo que decirles, reiterando que es un placer estar aquí, en presencia de tanta historia del periodismo de Madrid, del periodismo de España, y, como digo, abrumado por tanta experiencia, pues les doy las gracias por haberme escuchado. Muchas gracias.
Entonces ruego al secretario de Estado de la Memoria Democrática que tome el atril, y quiero decir, porque lo hemos hecho siempre, la Fundación del Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos, siempre dejamos constancia visible, muy visible, de quién patrocina cada una de nuestras actividades. No hay cosa más sospechosa que aquello que parece completamente desinteresado. Nosotros siempre, todos los que han tenido interés en patrocinarnos algo, ahí queda constancia. No vayan a pensar que recibimos el maná del cielo. Pues bien, cuando se acercaba esta conmemoración, tuvimos la ocasión de tener conversaciones con el secretario de Estado y ha sido pieza absolutamente clave el patrocinio de la Secretaría de Estado para que podamos estar aquí y hacer algunas de las exposiciones, de los catálogos y de todas esas cosas. Lo cual, antes de que alguien nos saque, oye, pero os lo pagó, bueno, pues sí, aquí está la pagaduría. Adelante. No va a sacar papeles. Me ha parecido ver un gesto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad es que para mí es un placer estar esta tarde aquí con tanta gente del mundo de la prensa, a los que hemos leído, a los que hemos admirado a lo largo de mucho tiempo, aquellos hombres y aquellas mujeres que nos considerábamos progresistas en aquellos años, que formamos parte de un colectivo que estábamos luchando por recuperación de la libertad en España. Y precisamente aquel 25 de noviembre, aquel jueves también, 25 de noviembre del año 71, sufrimos un gran revés de extraordinaria magnitud. Entre otras cosas porque para nosotros el Diario Madrid era un referente, era un baluarte, y un baluarte de la libertad de expresión cuando no había libertades en España. Así es que cuando llegó la noticia del cierre por parte del Ministerio de Información de la dictadura, aquello lo sentimos como algo realmente propio. Y luego vino la demolición. Antes lo comentabais, es decir, el impacto de la demolición, ese caer de las agujas de las torres hundiéndose entre el humo y el polvo, yo creo que lo vimos con mucha tristeza, pero también con mucho estupor. Muchas gracias a la Fundación Europa por haberme invitado a estar presente. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes en este acto, que hace hoy 50 años en que se cerró el diario Madrid. 50 años y estamos en una democracia consolidada, no exenta de amenazas, lógicamente como todas las democracias, y más en este momento con los rebrotes de carácter totalitario y neofascista que existen. Pero gozamos de la libertad de expresión por la que habíamos estado batallando y luchando, y estamos en una sociedad democrática que yo creo que era las señas de identidad fundamentales que identificaron al Diario de Madrid en aquellos momentos. La lucha contra el franquismo, pero fundamentalmente la lucha por la libertad. El cierre y la voladura del Diario Madrid forman parte de un capítulo de la memoria de la democracia. Por eso estamos aquí hoy, el Ministerio de Relaciones de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Por eso, desde el primer momento en que la Fundación del Diario Madrid se acercó a nosotros para que habláramos de esta cuestión, dijimos que inmediatamente para nosotros era necesario y oportuno que se hablara del cierre y la voladura del Diario Madrid. Entre otras cosas, porque ante la represión, evidentemente yo creo que día a día hay que recrear y hay que reconstruir las luchas por las libertades, entre otras cosas, para que las cosas que sucedieron no vuelvan a ocurrir. A mí me parece que todos los demócratas, para nosotros debe ser imprescindible no olvidar qué es lo que pasó.
No olvidar tampoco y poner fundamentalmente el foco en las víctimas de lo que sufrieron, en este caso, los hombres y las mujeres del periodismo, del diario de Madrid. Pero podemos decir que en el anverso del recuerdo, en donde ancla las redes de la vida y de la resistencia, podemos decir que la memoria también tiene otros aspectos, y tiene aspectos de aprecio, aspectos de agradecimiento sobre los que nos asentamos hoy y sobre lo que se asienta lo que somos. Y muchas veces, en el marco de la memoria democrática, siempre estamos hablando, en muchísimas ocasiones, de lo que fue la memoria de la represión, de los desastres que asolaron Europa durante los conflictos, las guerras civiles de mediados del siglo XIX, con aquel grito que se extendió prácticamente luego por todo el mundo del nunca más vuelva a suceder. Pues yo creo que hay que reactivar, además de la memoria de la represión y de la memoria de los desastres, hay que reactivar las memorias de la esperanza. Y las memorias de la esperanza como virtud cívica. A mí me parece que esa es una idea que tenemos que recoger, entre otras cosas, porque estas memorias de la esperanza, del optimismo, esta memoria de la celebración de la resiliencia frente a las guerras, frente a los desastres, frente a la barbarie, nos permiten proyectar el futuro, nos permiten dibujar horizontes de transformación a corto plazo y nos permiten soñar con utopías, como tal vez ocurrió en aquel momento con la redacción del diario de Madrid. Porque la memoria no solo es mirar al pasado tiene un correlato, y es inmediatamente elaborar simultáneamente una visión de futuro mejor con las lecciones aprendidas. Y ese es el marco de la memoria democrática en el que nos estamos moviendo nosotros en este momento. La memoria democrática no solo es mirar al pasado, sino que claramente es una apuesta de futuro. Y en este caso yo creo que los medios de comunicación y la escuela pueden desempeñar un papel fundamental en la transmisión, en primer lugar, de una reflexión, de un análisis reflexivo sobre los acontecimientos, pero también en defensa de las libertades. Por eso nosotros desde la Secretaría de Estado, nosotros desde el Ministerio de la Presidencia, con la Ley de Memoria Democrática, tenemos muchísimo interés en que se conozca toda la historia de la democracia. Porque estamos convencidos que las nuevas generaciones no han llegado a captar el significado de lo que fue la lucha por las libertades en España, esas que vosotros estabais recordando en este momento. Yo creo que las nuevas generaciones no lo tienen captado el significado de lo que fueron aquellas luchas, y es importantísimo que desde la escuela, desde la enseñanza primaria, el bachillerato hasta la universidad, conozcan la historia de la democracia, conozcan las vicisitudes, conozcan las rupturas que ha habido a lo largo del siglo XIX y el siglo XX con una finalidad clara, que no se vuelva a repetir los momentos más aciagos de la historia de nuestro país. Es en ese contexto el que nos estamos moviendo dentro de la memoria democrática, que no solamente abarca lo que normalmente se suele vincular con memoria histórica, que es la Guerra de España del 36-39 y lo que es la dictadura, sino que abarca muchas más cosas. Nos interesa que se conozcan cuáles son las luchas individuales y colectivas por atraer la democracia en España. Nos interesa que se conozca cómo se va cimentando los valores del liberalismo democrático, y nos interesa hacerlo desde las Cortes de Cádiz hasta la actualidad. Eso es importante para nosotros. Y muchas veces cuando hablamos de la Ley de Memoria Democrática, y permitirme que aproveche este momento que estamos hablando de libertades, cualquiera que lea la exposición de motivos, cualquiera que lea el título primero y el artículo primero de la Ley de Memoria Democrática, lo primero que va a ver precisamente es que ponemos el acento en esto, en la lucha por las libertades y la conquista de los derechos fundamentales. Y especialmente hacemos muchísimo hincapié en el papel de la transición, lo que ha significado la transición para este país en la traída de las libertades, en la conquista del Estado social y democrático de derecho a través fundamentalmente y a partir de la Constitución
de 1978. Una ley que, tengo que decirlo, ancla en los derechos humanos, ancla en el derecho internacional humanitario, ancla en algo tan importante como son los requerimientos que los organismos internacionales de derecho humanitario y de derechos humanos nos han planteado al Estado español, y se vertebra en torno a la verdad de las víctimas, de la justicia, de la reparación y el deber de memoria. A mí me gusta más que hablar de garantías de no repetición, ese deber de memoria que tenemos con el pasado, precisamente como garantía de no repetición. Así es que, desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, estamos colaborando con este acto porque lo consideramos que es un capítulo importante de la historia de nuestra democracia y de la memoria democrática. De la misma manera que lo hemos hecho con Benito Pérez Galdós, de la misma manera que lo hemos hecho con Eduardo Dato recientemente en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, o de la misma manera que lo hemos hecho con Azaña, o lo vamos a hacer con personalidades tan importantes o con hechos tan importantes como, por ejemplo, en Niceto Alcalá Zamora, como es Diego Martínez Barrio, como es Melquiades Álvarez. Don Melquiades Álvarez le vamos a rendir un homenaje por todo lo que supuso don Melquiades en la historia del reformismo y en la historia de la democracia. Y también vamos a tener exposiciones, muchas, no las voy a contar, pero el planteamiento que se hacía. Y veo por aquí a Óscar Arzaga. He tenido la oportunidad de leer tu libro estuve en la presentación y me gustó muchísimo. Pero precisamente a raíz de las reflexiones que se hicieron en aquel acto, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática pensamos en hacer una gran exposición sobre la historia del movimiento estudiantil antifranquista para que se conozca precisamente que aquí está una generación que cambia este país. Una generación que hace posible, pero no solamente de estudiantes, ahí están los periodistas, ahí están los escritores, ahí están los intelectuales, que queríamos cambiar. Y queríamos cambiar la política, queríamos la democracia, pero cambiamos también las costumbres. Cambiamos tantas cosas que se merece tenerlo en cuenta. O vamos a recordar también, dentro del año que viene, un aniversario del llamado contubernio de Muni, que es básico para poder afrontar lo que supuso la transición en España. Como veis, tenemos mucha tarea por delante, muchísima tarea por delante. Tenemos en España, todavía la democracia española, un deber con la memoria, con las víctimas, con los familiares. Estamos haciendo una tarea ahora importantísima, que es la de exhumación. Estamos en este momento con exhumaciones con 350.000 fosas en este momento exhumándose en España para ver si podemos dar los cadáveres a sus familiares para que le den digna sepultura. Y tenemos fundamentalmente una gran deuda con todos los que habéis luchado por la libertad, profesionales, periodistas, intelectuales, profesores, artistas, sindicalistas, dirigentes de partidos políticos, tanto antifranquistas de todo tipo como más de izquierdas o más de centro, pero luchadores en última instancia por la libertad. Así es que, Miguel Ángel, Juan, que me habéis invitado, muchísimas gracias y que nunca más se vuelva a repetir en nuestro país un cierre como el del Diario de Madrid. Y que nunca lo olvidemos, porque, amigos y amigas, el olvido no es solución. El olvido es incompatible con la democracia. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, secretario de Estado. De todas maneras, nosotros queremos decirte que no se nos busque en el victimato que decía Rafael Sánchez Ferlosio, ni tampoco se nos va a encontrar en la cofradía del Santo Reproche, que hicimos lo que pensamos que debíamos hacer, que nos sentimos muy a gusto con haberlo hecho, que no se han pasado las cuentas, que vamos a coincidir contigo en esto que has dicho de la esperanza. Dice Ernst Bloch en una cita que a mí me entusiasma: la razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza expresarse sin razón. Así que valió la pena y vamos a brindar ahora todos en la planta de arriba. Muchísimas perdón. Que a todos se os va a entregar un ejemplar del periódico y también del catálogo de la exposición del Roto y Chumichúmez. Al salir, porque si lo dábamos ahora no ibais a atender el acto
y la desatención hubiera sido un problema. Muchas gracias. Oye, perdón, quitaros de ahí para que se vea el cuadro y para que se vea a Natibel Preciado, que es la que lo protagoniza. Esta es Natibel. Este es Cuco Cerecedo. Este es el pintor, Onésimo Manciones. Este soy yo. Y este es el edificio que se cae. Has sido el único al que han aplaudido. Has conseguido ser el único al que no ha aplaudido. Los demás no los han aplaudido. A ver, la foto. Natibel. Creo que suba al secretario de Estado. Sí, subo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí.